Siéntense, por favor, tengan la bondad. Me alegra saludarles en esta tarde, noche. Qué bendición es estar aquí adorando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Agradezco al Señor la oportunidad que Él me da de estar aquí, exaltando primero su nombre y segundo, honrar la vida de mi pastor Juan, su esposa, sus hijos, que el Señor Jesucristo les ha dado un ministerio muy bonito. Dios les ha prosperado en cada congregación y para mí es un honor poder estar aquí en la congregación que mi pastor administra. Al Comité de Artística Local, muchas gracias por la invitación a la iglesia aquí en Alfonso López. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Como dice la Escritura, el arte de lo que está escrito. Vamos en esta tarde a hablar un momento de lo que el Señor Jesús quiere en la vida de nosotros y en el proceso que Él tiene para nuestra vida. Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6 dice de la siguiente manera: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Siéntese, por favor. Por la misericordia del Señor Jesucristo estamos trabajando esta vigencia en artística distrital, liderando esta área tan bonita del trabajo de la Iglesia del Señor aquí en Colombia. Sabemos que el arte a veces no es bien visto, y más cuando se le da un enfoque tergiversado o se le da una idea de lo que no es. Pero hoy yo le hablaba a los muchachos y le decía que el arte, según la Escritura y según Hebreos, donde leímos al inicio, dice que el Señor habló por medio de los profetas y de diversas maneras y de muchas formas. Y estamos más que seguros que el arte en la iglesia es una forma de llevar el evangelio a otras personas. La artística en la iglesia tiene 5 áreas. Solamente se ha hablado de una muy fuerte, y es la parte de obras de teatro. Es aquella que usted y yo vemos de manera muy natural en la mayoría de las congregaciones. Pero quiero contarle que la artística tiene 4 áreas más, que es el arte bello, las pinturas, que es el arte plástico, que son aquellas manualidades que se realizan. Tenemos el arte literario, que son los escritos como cánticos, como poesías, poemas, los libros que encontramos en la iglesia, que fueron inspirados por Dios, pero escritos por hombres. Tenemos pastores escritores, tenemos hermanos que han escrito libros en el área de arte literario. Y tenemos el área de arte audiovisual, que es todo aquello que tiene que ver con cortometrajes y largometrajes, y toda esta área que usted puede encontrar en la película Una historia que no termina. Eso es arte audiovisual. Los 3 tomos de Una historia que no termina, que cuentan la historia de la iglesia desde sus inicios hasta hoy, eso es arte literario. Por eso no podemos condenar la artística en la iglesia, porque cuando hablamos de artística hablamos del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué?
Porque el Señor es el mejor artista que existirá, que existe y que está por los siglos de los siglos. Amén. Porque cuando usted mira los cielos, ve la gloria de Dios. Cuando usted mira la naturaleza, ve la obra de sus manos. Cuando usted ve a sus hijos, ve la obra del Señor plasmado en el ser humano. ¿Y quién hace eso? El mejor artista. Él es el mejor. Aleluya. Y mire que podemos mirar que la escena más representativa de Jesús es en la cruz del Calvario. Es la escena más representativa de sus 33 años de vida. Es el momento que marcó la historia. Pero podemos también entender y ver que durante ese tiempo el Señor habló de muchas formas, de muchas maneras. Incluso yo les decía a los muchachos que el Señor usó parábolas, historias que para nosotros que están en la Biblia es Biblia, pero en el momento que el Señor las narra, las explica, no son Biblia, porque es algo que Él trae de la cotidianidad del momento para explicarle a un grupo poblacional de ese tiempo. En este momento hay muchas formas de predicar el evangelio, pero antes de ir a predicar el evangelio, tengo que permitir que el Señor haga un proceso en mi vida. Antes de yo salir allá a la calle a decirle a la gente el arte que ahí está plasmada en la escritura, primero yo tengo que permitir que el alfarero, que el mejor artista del barro, trabaje en mi vida. Por eso, para entender la palabra, es necesario comprender lo que significa, porque somos el barro y el uso para la fabricación de las vasijas. En aquellos tiempos bíblicos, el barro se utilizaba para hacer vasijas, para servir comida, bebidas o incluso para almacenar cosas. Ese barro se sacaba de la tierra y se tiende a mezclar con agua para poder moldear y suavizar. Los primeros alfareros moldeaban platos hondos, jarras, pero ellos lo que hacían era unas tiras largas de barro y las enrollaban en espiral y después las alisaban, pero la superficie era rugosa y ellos permitían que ese recipiente se secara, pero se endureciera. Pero el alfarero fue pasando y descubrió que esas vasijas podrían hacerse lisas, redondas, usando algo muy especial. Era una rueda. Y colocaban la masa, y hasta el día de hoy lo hacen. Colocan el barro sobre una rueda plana. Aquella rueda empezaba a dar vueltas. Pero eso generó trabajo, porque le dieron trabajo a otro hombre para empezar a dar vueltas solamente a esa rueda. Pasó el tiempo y los alfareros aprendieron que podían darle vuelta a esa rueda y que en la rueda hubiese el barro, pero lo podían hacer empujándola con sus pies a una segunda rueda fijada en el piso. Ahí, en ese punto, es donde debemos identificar a quién describe la Biblia como barro y a quién describe la Biblia como el alfarero. Gracias. Por eso podemos mirar cómo Pablo levanta la mano y dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Esa frasecita me recuerda a Job, porque entonces Job como que empieza a creérselas un poco y empieza a hacer reclamos. Y le dice el Señor: ven para acá, Job, vamos a hablar. Siéntate como varón y me vas a hablar y me vas a responder. ¿Te crees muy machito? ¿Me quieres reclamar? Siéntate ahí y vamos a hablar, le dice el Señor a Job. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse los límites a la mar?
¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? El ser humano está acostumbrado a querer tener respuesta para todos. Y a veces malinterpretamos el amor y la misericordia del Señor, porque nos creemos tener el derecho de decirle: Señor, pero ¿por qué lo hiciste? Y queremos tener la razón muchas veces, hasta el punto que somos irrespetuosos con el Señor Jesucristo y queremos que Él nos dé cuentas de lo que hace. ¿Y por qué permites? ¿Y por qué haces? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? A veces queremos que Jesús sea el chino de los mandados de nosotros. Señor, tráeme, Señor, bendíceme, Señor, a esto, Señor, lo otro. Pero quiero recordarte en esta noche que Él es el alfarero y tú y yo somos el barro. Y si te sientes en la capacidad de pedirle cuentas a Él, Él te va a decir: ¿dónde estabas tú cuando Él formó la tierra? Responde, por favor. No te creas con derechos que tú no tienes, porque el único que tiene derecho se llama Jesucristo, porque Él tomó velo de carne, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Si te sientes con derechos, te recuerdo en esta tarde que tú y yo simplemente somos barro. Pablo, ¿quién eres tú para pedir cuentas? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero para hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Isaías levanta la mano y dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos nosotros somos obra de tu mano. Por eso en estos dos versículos bíblicos nos declara claramente quién es el barro y quién es el alfarero. Por eso, en la palabra que leímos en Jeremías, Dios le pide que vaya hasta la casa del alfarero. Es que Dios deseaba que este profeta fuera a ver algo. Dios quería que Jeremías viera algo. Y lo primero que vio Jeremías fue a un alfarero, quien tipifica al Señor. Y segundo, vio el barro, que tipifica a usted como creyente. Pero como tercer objeto vio una mesa giratoria cuyo centro representa la voluntad perfecta del Señor Jesucristo. Pero lo que más le llamó la atención fue el proceso completo de una hechura por la cual debe pasar el barro para convertirse en un vaso, en una jarra. Por eso el proceso del barro ilustra diferentes etapas, pero también ilustra diferentes relaciones a las que el creyente es sometido para ser transformado a la semejanza de Cristo. Pablo levanta la mano y le escribe a la iglesia en Corinto: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su semejanza con más y más gloria por el Señor, que es el Espíritu. Cuando tú te bañas, te organizas, peinas tu cuerpo, lo cepillas y te vistes y te miras al frente del espejo y te ves bonito, te ves bonita. Pero entre más te acercas al espejo, más imperfecciones empiezas a encontrar en tu cuerpo. Empiezas de pronto a encontrar la corbata torcida. De pronto empiezas a encontrar tu pelo no está tan con un blower o un peinado lo más de bonito. Y empiezas a encontrar en ti las cosas que no te agradan. Cuanto más te acerques al espejo, más errores vas a encontrar en ti. Entre más lejos estés de Dios y de su palabra,
te sientes cómodo. Así como estoy bien. ¿Para qué culto? ¿Para qué alabo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero entre más me acerco al Señor, entre más me acerco a su palabra, encuentro lo que Él me dice, y me dice: hey, tú eres barro, eres imperfecto, necesito trabajar en ti, necesito perfeccionarte, permíteme transformarte. Entre más te acerques a la palabra, más el Señor te va a decir: tienes que cambiar. Y es ahí cuando te enfrentas a la palabra, es cuando te empieza a doler. Porque cuando te miran a ti, ¿a quién ven? Ven a uno más del montón, ven a un evangélico más. Que hoy el evangélico pulula. Hoy por todo lado hay evangélicos. Hoy por todo lado hay gente con la Biblia debajo del brazo diciendo: Dios le bendiga. Y usted va por la calle con mujeres con la falda larga, y usted no sabe, y usted le dice: Dios le bendiga. Gente encorbatada, lo más de bonito, y usted dice: tiene cara de pentecostal. Pero cuando te ven a ti, ¿a quién ven en la calle? Ven a uno más del montón, a un evangélico que es capaz de echarle la abuela a otro, o es capaz de tomarse una cerveza o fumarse un cigarrillo, o es capaz de ir a golpear a otro. ¿A quién ven? O cuando te ven a ti en la calle, ven a un hijo renovado, ven a un hijo redimido, ven a un hijo comprado por la sangre de Cristo. Cuando te ven a ti, ven a un hijo de Dios. Cuando te ven a ti en la calle, ¿a quién ven? ¿A quién ven? Mire, es que lo importante no es lo externo. Por eso el Señor empieza a trabajar en lo interno. Por eso el Señor, cuando mandó al profeta a escoger al nuevo rey de Israel, el profeta se vislumbra por el primer hijo de Isaí, pero el Señor automáticamente le dice: no. Porque a veces nosotros juzgamos, señalamos y calificamos por la vista, pero que el Señor, ya que conoce tu corazón, conoce la intención de tu vida, no ha llegado la palabra a tu boca, cuando Él ya la conoce, Él dice: este es. Hay vasijas rugosas, no son las más bonitas, no son las más hermosas, pero son vasijas que cumplen el detalle de la labor para las cuales fueron creados. Para el Señor todos somos bellos físicamente. Por eso Él trabaja en nuestro interior, porque lo que hay en lo interior, nosotros lo reflejamos en lo exterior. Pero ¿sabe Él por qué trabaja en lo interior? Porque Él quiere depositar en nosotros un contenido divino, un contenido especial, y es el Espíritu Santo. Vea, ¿de qué sirve de que seamos vasijas bonitas si por dentro somos porosas y el contenido se va? ¿De qué sirve de que seamos los mejores jarrones, bien pulidos por fuera, pero por dentro tenemos grietas? Por eso Pablo levanta la mano y dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Porque cuando tú predicas, cuando tú cantas, el Señor respalda su palabra, y es Él quien transforma. Cuando tú abres tu boca, cuando tú mueves tu mano y pintas un cuadro, escribes una canción, un poema, o cuando permites que tu cuerpo haga una representación gráfica de algo, es el poder de Dios el que impacta la vida. No es tu talento, no es tus capacidades, no es tú, es Dios. Es Él. Oh, aleluya. Pero hay algo. Dios le dice algo especial a Jeremías: levántate.
Si vemos esa palabra desde la perspectiva física y emocional, Jeremías está cansado o Jeremías está muy cómodo. Si lo miramos de la manera emocional, él estaba afectado porque él se dejó contaminar de Israel. Léase todo el libro de Jeremías y encontrará que Jeremías se deja contaminar hasta el punto que el Señor le dice: arrepiéntete y vuélvete de tu mal camino. Él está mal. Israel está bajo de ánimo. Está oprimido por Babilonia. Israel está en decadencia moral, espiritual, económica, política. Y este suceso fue en tiempo de guerra, en tiempo de crisis. El ministerio de Jeremías enfrenta oposición de sus hermanos, de otros profetas y de otros reyes que habían en el momento. ¿Cuán problema encontramos hoy en día? Que entre nosotros mismos nos opacamos, entre nosotros mismos nos pisamos, entre nosotros mismos como que entre nosotros no hay valor, y como que esperamos que Él caiga para yo ocupar ese lugar. Y cae y lo pisamos. No, pecador, no vas a poder levantarte, no vas a servir, te quedaste ahí. No, porque a veces entre nosotros, ¿por qué entre nosotros no levantamos al Señor ahí? ¿Por qué no pedimos que el Señor se glorifique en esa vida que ha cometido pecado? ¿Por qué no pedimos que el Señor se glorifique y levante en aquel que se ha caído? No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Qué problema, qué angustia, qué dolor que entre nosotros haya oposición. No, artística, no, eso es del diablo. Artística, no, eso es pecado. Eso que se pongan trajes y hacer algo en la iglesia, no, eso no es pecado. A veces usamos mensaje de juicio. ¿Y por qué no miramos como Dios mira? El Señor le dice a Jeremías: levántate. Y Jeremías somete su razón para obedecer, pero por revelación. Mire, a veces obedecer implica avanzar, aunque no entendamos lo que está sucediendo. Detrás de la obediencia se esconden grandes milagros y bendiciones. Mire, el Señor llevó a Elías hasta la casa de la viuda de Sarepta, y el Señor allí le enseñó algo poderoso a Elías. Por eso Él quiere hacer algo con Jeremías. Es que el Señor sabe a qué escenario llevarnos, pero para enseñarnos cosas. Porque la obediencia nos hace avanzar hacia la revelación. La obediencia nos hace avanzar hacia la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Le dice el Señor a Jeremías: allí te haré oír mis palabras. Allí. A veces nos creemos autosuficientes, pero no. Este es el escenario, en el cual Dios quiere hablarnos. Este es el escenario el cual Dios utiliza para hablar a su pueblo. Este es el lugar el que Dios usa para glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde se escucha la voz del Señor. Aquí es donde se escucha su palabra. Pero hay algo. Dice la Escritura: y Jeremías desciende. Cuando miramos esa partecita, encontramos que la casa de Jeremías podía estar en lo más alto de la ciudad.
y debía descender. A veces descender no es agradable, pero muchas veces es necesario. Es necesario descender. Al altivo el Señor mira de lejos. Pero aquel que permite que Dios trabaje, le dice: siéntate aquí a mi lado. Hubo un hombre que se subió a un árbol para mirar a Jesús, y la excusa de él al subirse al árbol era: yo soy pequeño, a Jesús lo están tapando, yo me subo para verlo. Y Jesús está dando una palabra en ese momento, y él se da cuenta y entiende quién se subió al árbol, y paró de lo que estaba haciendo y se fue al árbol y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. ¿Por qué le dijo desciende del árbol, bájate de allí? Es que nadie está por encima de Jesús, y cuando Zaqueo está encima, a Jesús le toca mirarlo así, y Zaqueo lo empieza a mirar de para abajo. Y es que por encima de Jesús no hay nadie. Y es que a Jesús no se mira de para abajo, porque como Él es soberano, Él es grande, yo lo tengo que mirar de para arriba, porque Él es grande, yo soy pequeño. Él es Dios, yo soy su creación. Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Él es mi Salvador, yo soy su siervo. Y en ese momento Lázaro desciende del árbol. Y en ese instante Jesús le da una palabra y le dice: me voy contigo para la casa, me voy para allá. Si Lázaro se hubiese quedado allá, Jesús no le dice: voy a tu casa, ni siquiera se acerca. Tienes que descender tu vida. Tienes que bajar tus niveles de orgullo. Tienes que bajar tus niveles de prepotencia. Tienes que bajarte de allá y descender y decirle: Señor, haz conmigo como tú quieras. Haz con mi vida, haz con mi familia. Haz como tú quieras conmigo. Y en ese momento que tú desciendes, el Señor dice: estás en el punto para bendecirte. Estás en el punto de yo irme contigo. Estás ahí. A veces nos creemos más grande que Dios. De pronto por la casa que tienes, o el carro que tienes parqueado en el parqueadero, o de pronto es por el salario que hay, o por el ahorro económico que tienes debajo del colchón o en la cuenta bancaria. Y eso no es nada. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de tu casa. Él es el dueño de la plata y el oro. Él es el dueño de todo. Por eso tú no tienes nada. Todo le pertenece a Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Por eso, debajo de esa nube, y te va a doler, tú no tienes nada, porque Él es el dueño de todo. Porque el sometimiento es fundamental para ser transformado. Dice la Biblia: y descendí a casa del alfarero, y él aquí, él trabajaba sobre la rueda. El Señor es el artesano por excelencia. Él es el mejor, Él es el mejor. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso Isaías dice: ahora pues, Señor, tú eres Dios, Padre nuestro, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tenlo presente, por favor. Al ser nosotros barro, antes de ser barro, somos tierra. Porque el primer elemento que hace el alfarero es sacar la tierra y la mezcla con agua y la amasa una y otra vez. Y en ese proceso nos podemos ver afectados, y pueden haber vasijas quebradas, soldados heridos. Porque aunque Dios tiene grandes planes y su amor por nosotros es inmenso, a veces la vasija se ha hecho a perder por su mano. Pero no porque Dios sea tosco, no porque Dios sea duro,
sino porque el material está malo, tiene impurezas, está duro, tiene falta de consistencia, tiene piedras u objetos extraños. Hay momentos que podemos hablar de dones espirituales mal utilizados, de líderes que se han apartado, hermanos que se han caído y se han quedado postrados en piso, resentimientos que nunca han llegado a un perdón genuino. A otros se estancaron en el proceso. Pero aunque estés caído y no te has podido levantar, te tengo una agradable noticia: que Dios está aquí y Él tiene el poder para restaurar tu vida, restaurar tu servicio y hacerte de nuevo. Oh, aleluya. Por eso dice el libro de Jeremías: y volvió a hacer otra vasija según le pareció hacerla. Es interesante ver este momento, porque el Señor, el alfarero, hizo una nueva y mejor vasija, pero no utiliza un material diferente, como usted y yo hacemos muchas veces. Esto no sirve, ¡prum!, a la basura, y cogemos otra hoja u otro elemento. ¿Sabe qué hizo el Señor? El Señor, con el mismo material, hizo una vasija mejor. No te desechó, porque es que Dios no rechaza a nadie. Y ten en cuenta que Dios siempre quiere hacer cosas mejores contigo. Pero hay algo: Él la lava con abundante agua para eliminar la tierra que no es arcilla y lograr una masa consistente. Cuando Cristo nos levanta del lodazal, hace lo mismo con nosotros. Nos lava de nuestras impurezas con abundante agua, y el agua es su palabra. Por eso Juan levanta la mano y dice: y ustedes están limpios por la palabra que les he comunicado. Porque el alfarero adiciona mucha agua, y esa agua la usa, la mezcla para suavizarla y permitir que sea manejable. De esa misma manera, Dios con su palabra continúa en nuestra vida, suavizando nuestro corazón, suavizando nuestro pensamiento. Por eso Pablo levanta la mano y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar y para capacitarnos para la buena obra que conduce a la madurez espiritual. Porque la palabra produce el proceso de maduración del cristiano. ¿Quieres ser maduro espiritual? Escucha la palabra. Si no escuchas palabra de Dios, estás a la deriva de creer cualquier cosa. Pero ten en cuenta que Dios usa una técnica apropiada para con cada uno. A veces queremos hacer o enseñarle a Dios a ser Dios. El alfarero conoce su oficio. Dios sabe ser Dios. Él no pide enseñanza de nadie. Antes Él enseña a la sabiduría ser sabia. No le quieras enseñar a Dios ser Dios. Preocúpate tú por ti. Preocúpate por tu proceso. Porque es que Dios usa una técnica apropiada para con cada uno. Señor, pero mira al hermano fulano, pero mira al hermano sutano, pero mire cómo habla, pero mire cómo viste, pero mire esto, pero mire otro, y mire cómo puso el pastor a servir a fulano, y mire cómo está sutano y está sirviendo, y mire. ¿Y por qué en lugar de mirar al otro, no te miras a ti en el espejo? Mírate en el espejo para que el Señor use la técnica apropiada a ti. Porque recuerda que en la casa del alfarero está la rueda, está el barro, hay hierro, hay desbastadores. Y todo eso Él lo usa para darle forma, pero también para quitar asperezas, pero sobre todo
para pulir detalles en la vasija. Pero hay algo que el Señor usa también, y es el horno. Porque el horno le da la dureza concreta y la estructura final a la vasija. Dios quiere que nosotros seamos sometidos a momentos críticos, no porque Él sea duro con nosotros, sino porque Él quiere que nosotros entendamos que Él es soberano, que entendamos que Él es santo, entendamos que Él es justo y Él es bueno. Sus manos son bondadosas con el de humilde espíritu, pero sus manos se vuelven fuertes con el soberbio de corazón. Porque cuando la vasija ha pasado por el proceso debidamente, el alfarero la decora y la hermosea. ¿Y sabe por qué? Porque de la casa del alfarero saldrá para ocupar lugares de prominencia, participará de eventos reales, estará en lugares especiales. De esa misma manera Dios levanta sus vasijas y te coloca a ti y me coloca a mí en lugares de honra y de bendición. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere depositar en nosotros sus tesoros. Y dice la Escritura que somos vasija de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Oh, aleluya. Y no de los hombres. Ten presente. Pero antes de llegar al horno, Él pasa el barro a la relación con la autoridad, porque lo pisa. El alfarero pisa el barro. El alfarero ve una bola de arcilla, y si no hay mayores grietas, Él la tira contra el piso para que se deshaga, y empieza con sus pies a pisar, y empieza con sus talones más fuerte para darle fuerza. ¿Sabe? Porque el talón del pie tiene una fuerza que no logra la palma de las manos. El hombre es rebelde por naturaleza. Adán fue desobediente. Pero Dios espera que tú y yo seamos humildes. Tú y yo que seamos dóciles a su voluntad. Pero para eso Él permite humillación en nuestra vida. Cristo fue expuesto como hombre a las mismas pasiones de nosotros. Sin embargo, Él permaneció fiel hasta la muerte, dando una enseñanza absoluta para la obediencia. El escritor a los Hebreos levanta la mano y dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El hombre natural es hijo de desobediencia, mas el Hijo de Dios ha entrado en el proceso de la restauración por la obediencia. A veces sentimos que nos duele, pero cuidado, porque después Él empieza a girar la mesa. La mezcla la coloca en la mesa y empieza a girarla. Y ahí es cuando se empieza la arcilla a chocar con la mano del alfarero, hasta que se vuelve una bola céntrica. Y ahí es cuando se produce un suave encuentro entre la mano del alfarero y la masa para empezar a darle forma. La mano del alfarero es tosca. Tocas, apretas la mano del alfarero y son manos grandes y arenosas. Pero cuando se pone cerca de la tierra, de la arcilla, se vuelven suaves. Este proceso se centra en el hecho de que Dios hace de manera planeada todo lo necesario para que nos ajustemos
a su plan divino. Por eso el alfarero, Dios, trabaja en nosotros. En la medida en que somos transformados, podremos experimentar más y más y más la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios, me dice la Escritura, que es buena, agradable y perfecta. Pero la rueda gira a la velocidad que el alfarero la controla. Tu vida no la controla la suerte, tampoco la casualidad. El Señor arregla las circunstancias de la vida para que nos moldeen. Por eso Pablo a los romanos dice: todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que todo nos saldrá bien, dice que todo nos ayuda a bien. El joven José, esclavo en Egipto, llegó a ser gobernador de Egipto. Elías fue un hombre que huyó por el desierto, quiso morirse, pero Dios lo sacó de aquella depresión espiritual y lo llevó a un ministerio próspero, hasta el punto que se le conoce como el profeta de fuego. Jesús padeció por la obediencia, pero se le dio un nombre que es sobre todo nombre. A veces hacemos oposición al campo, hacemos oposición a los cambios de Dios para nosotros y queremos aceptar el pecado como algo normal. Muchos encuentran la vida de oración y de devoción de manera aburrida. Muchos quieren tener los pies en la iglesia, pero los ojos en el mundo. Muchos quieren tener pasividad espiritual, pero no podemos ser pasivos espiritualmente. En nosotros debe arder una llama por el perdido. Por nuestras venas debe pasar sangre, compasión por los perdidos, por aquella familia que se está perdiendo, por aquel joven que se está perdiendo, por aquel señorita o niño que ya no está entre nosotros. Por ti debe pasar pasión por el que se está perdiendo. Pero mire, después de torneado, se somete a un par de procesos. Y es que se envía la vasija a un cuarto oscuro, y el propósito es mantener la humedad para que no hayan grietas. Este es el proceso de nuestra relación en el lugar secreto de Dios. La palabra de Dios dice: y entré en lo secreto y no hallé a ninguno. Qué duro es que vengamos a culto y no haya quien predique, que vengamos a culto y no haya quien dirige, que salgamos a evangelizar y no haya quien evangelice. Qué duro es que vengamos a culto y nadie hable en lenguas. Qué duro, qué duro. ¿Sabe por qué? Porque aunque hayamos solamente 30, 40 personas, paséate, Nazareno. Paséate, Nazareno, paséate. Necesitamos un proceso en la relación de nosotros en el lugar secreto con Dios. El segundo es sacar del vaso de allí donde está seco y se coloca otra vez en la mesa para mirar ¿qué pasó en el proceso de secado? Si quedaron rugosidades, para quitar la base. Es allí la relación con el Señor, porque Jesús es nuestro fundamento y Él nos limpia. Pero después de eso, el alfarero decora la vasija, pero la vasija la decora con lo que tiene en su corazón. Viene el adorno, viene el pincelado, viene el color. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos hermosea. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos adorna con sus dones espirituales.
Es el Espíritu Santo. Por eso hoy en día hay por ahí un cuento que dicen que ya no hay necesidad de Espíritu Santo, que ya no hay necesidad de hablar en nuevas lenguas. Pero yo todavía creo en el mover del Espíritu. Yo todavía creo en el poder del Espíritu, en el hablar en nuevas lenguas. Yo todavía creo, porque esta iglesia tiene un dueño. Vea. Pero el horneado es tremendo, porque en el horno prueba el Señor tu fidelidad. Es muy bueno ser fiel al Señor cuando hay ahorros en tu bolsillo. Es muy fácil seguir al Señor cuando tienes un trabajo estable y tu alacena está completa. Es muy fácil seguir al Señor cuando tienes una esposa fiel o un esposo fiel o unos hijos que te respetan. Es muy fácil serle fiel al Señor. Pero cuando el ahorro del bolsillo se acaba, cuando la alacena se mengua, cuando circunstancias difíciles tocan a la puerta de tu hogar y empiezan a aparecer las circunstancias adversas, es allí donde realmente se prueba nuestra fidelidad a Dios. Es allí, es allí. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento tienen una circunstancia difícil o adversa, pero es ahí, cuando no te jales los pelos más largos de la cabeza. No es ahí. Dobla tus rodillas en el suelo y clama al Señor. Es ahí cuando el Señor muestra su fidelidad. Es ahí donde Él muestra su amor para con nosotros. Es ahí. Es ahí. Es allí en el horno cuando se prueba nuestra fe. Es allí cuando se empieza a creerle al Señor en el momento imposible. Es allí cuando se prueba nuestra paciencia, porque se aprende a esperar en Él. Es allí donde se prueba nuestro amor, porque cuando aprendo a amar y perdonar a mi amigo, es allí donde se prueba nuestro carácter, porque es allí donde Él moldea y corrige lo que somos. Es allí donde se prueba nuestra mansedumbre, porque empezamos a soportar a los que nos rodean. Colóquese en pie, tenga la bondad. Vea, Evangelio según Juan dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En esto es glorificado. Tú eres una vasija formada, creada, adornada por el mejor artista. ¿Y qué está cargando tu vida? ¿Qué está cargando tu vida? ¿Está cargando buenos frutos o está cargando quejas? ¿O está cargando críticas? ¿O está cargando algo que no puedes llevar? ¿O estás haciendo algo que ya no lo puedes controlar? Necesitamos en esta noche glorificar al Señor para que tú como vasija puedas tener buenos frutos. Y en esto se glorifica al Señor, sabiendo qué frutos hay en tu vida. Habrá alguien en esta noche que quiera venir aquí al altar y decirle: Señor, ayúdame. O te quieres quedar allá, no interesa. Pero si ese aplauso que estás dando es para el dueño, si ese aplauso es para el alfarero,
Si ese aplauso es para el Rey de la Gloria, es para el Creador del universo, dale ese aplauso con todas tus fuerzas. Si ese aplauso es para el Rey, alábalo, que Él vive, adóralo, porque Él está aquí. Glorifíquelo, glorifíquelo. Glorifique el nombre de Jesús. Glorifíquelo. Santo, 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 santo Jesús. Adore el nombre de Dios. Adore a Jesucristo en esta tarde. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Y Él quiere restaurar tu vida, Él quiere restaurar tu servicio, Él quiere transformar tu mente, cambiar tu corazón y ponerte un corazón sensible, quitarte un corazón de piedra y ponerte un corazón que adore, un corazón de adorador. Pero Él quiere hacer un proceso en tu vida, y el proceso es que te metas en la palabra de Dios. El proceso es que te metas en el Señor Jesucristo. Adórelo, por favor. No dejes de aplaudirle. Abre tu boca y glorifica al Señor.